manejemos la misma información y hay que haber un registro de lo que se va a decir. Ya, ¿ves la presentación? Sí, perfecto. Ya, perfecto. De hecho, matemática cuarto medio es el último semestre de matemática a nivel colegio. De verdad no saben cuánta lata y pena me da que esto no sea presencial. O sea, de verdad, las últimas generaciones siempre son las que más se extrañan, y sobre todo con ustedes que comenzamos segundo medio. Entonces, cada generación que ha pasado, como que llevo más tiempo trabajando con ellos y que lata no poder verlos en este último semestre. Pero fuera de la pena que me puede dar el no estar ahí, vamos a tratar de hacer esto lo más llevadero posible, dando todas las oportunidades necesarias para que finalicen de la mejor forma este cuarto año medio, y que pucha, que matemática que el último recuerdo no sea así algo malo, ¿sí? Independiente de que la geometría espacial puede causar rechazo, la idea es que en la asignatura no se lleven una mala impresión en general, ¿sí? Entonces, es por eso que se ha diseñado una forma de recuperar y poder cerrar aquellos casos que están pendientes del primer semestre. Primer semestre que fue bastante complejo en el sentido de que nos enfrentamos a este famoso escenario nuevo de pandemia, que obviamente aún no finaliza, pero que por allá por marzo nos llevó desafíos de tener esas primeras clases presenciales, después pasar a unos videos grabados que ustedes tenían que revisar y responder unas guías, hasta que ahora estamos básicamente reproduciendo las clases de manera online a través de un computador. Todo ese cambio nos ha enseñado o nos ha puesto como desafío una serie de situaciones que hemos tenido que ir resolviendo en el camino, porque en el fondo nadie está preparado para esto, ni ustedes como estudiantes, ni uno como profesor estaba como preparado para llevar este tipo de clases adelante, y por eso que los procesos han ido mejorando, o así lo veo yo, en el camino, por lo menos desde mi punto de vista. Y ciertamente vamos a tener que hacer unos ajustes con respecto a todo lo que ocurrió el primer semestre. La idea no es sobrecargarlos. Se entiende que estamos en pandemia, se entiende que estamos en clase, y que más encima tienen que ustedes rendir una evaluación ahora que están en cuarto medio, que es nueva para el sistema escolar. ¿Sí? Así que puedo entender que estén lidiando como con todas esas preocupaciones. Entonces, yo quiero decirles que desde matemática espero que este no sea una preocupación más. Y si bien aquí no estamos hablando de que ya en la buena onda todos van a pasar con 7, no, se van a entregar instancias que son sumamente abordables para quienes no han participado de ninguna clase. Esa es la idea de este como diseño. Ir como a lo fundamental que teníamos que ver en la asignatura. Obviamente vamos a entregar las herramientas para quien quiera profundizar, pero por lo menos nos vamos a quedar así con los conceptos claves que debiesen saber un estudiante de cuarto medio. ¿Sí? Así que en ese sentido se va a reducir un poco la carga, si quieren verlo a nivel conceptual de la asignatura, pero obviamente hay cosas que son fundamentales y que sí o sí vamos a tener que ver. ¿Alguien más quiere ingresar? Amanda. Hola Amanda y hola Sofía, que no la había saludado, que ingresaron al último. Entonces, ¿en qué vamos a entrar? En una fase de recuperación. ¿Sí? Es como un limbo que acabo de crear entre el primer y el segundo semestre. ¿Sí? ¿En qué consiste este periodo de recuperación? Y ojo, que quiero ser súper claro en esto. Este es un periodo de recuperación que matemática tiene y el electivo matemática tiene, pero la verdad yo desconozco de cómo está trabajando el resto de los profesores en cuanto a cómo ustedes van a poder recuperar ciertas calificaciones y cerrar bien sus primeros semestres. Entonces, en ese sentido, matemática, por ejemplo, trabaja distinto de arte. Eso quiere decir que es sumamente importante que por favor se conecten a las clases donde deben cosas para poder averiguar qué es lo que deben hacer, para que no tomen todo lo que yo les voy a hablar ahora como una generalidad de todas las asignaturas, porque no es así. ¿Sí? Esto es solo matemática y el electivo, que mañana se van a llevar un discurso similar y lo lamento. Así que vamos a tener un periodo de recuperación que, tal como se plantea acá, está entre el primer semestre y el segundo semestre. Es como, tal como les dije, un espacio de tiempo reservado para que ustedes se puedan poner al día. Quise dejar este tiempo de recuperación porque básicamente tenía dos opciones. La primera opción era continuar con el segundo semestre y en el fondo ir como esperando que la gente me entregara cosas en cualquier tiempo,
y no entregar como el espacio para que ustedes lo desarrollasen. Eso significaba que hay gente que tendría que estar atenta a lo que se va a ver en el segundo semestre y paralelo estudiando o viendo o haciendo tareas que tienen que ver con el primer semestre. Entonces, básicamente esa persona que nunca participó en la clase le estaría diciendo como que no participe más porque la estoy saturando de trabajo. Entonces, como mi intención no es que ustedes se vean sobrepasados por esto, es que decidí proteger estas 2 semanas, las cuales vamos a estar trabajando con contenidos del primer semestre. Vamos a hacer una especie de repaso o revisión a los conceptos fundamentales y vamos a finalizar con una serie de oportunidades de evaluación para que ustedes puedan completar y cerrar su primer semestre. ¿Sí? Entonces, en eso consiste este periodo de recuperación. Cosa que todo lo que ocurra, espera un momento. Ahí sí. Cosa que todo lo que ocurra no utilice o bien utilice el menor tiempo posible de su tiempo disponible fuera del colegio. Obviamente tenemos personas que tal vez no han participado mucho y sí o sí van a tener que poner como un sobreesfuerzo en el sentido de que ya tengo este periodo y chuta, no alcanzo a ver todas las clases que ya han pasado y voy a tener que ocupar tal vez un poco del fin de semana, etcétera, ¿sí? Pero la idea es como entregar el máximo tiempo posible de las clases de la asignatura para que ustedes puedan recuperar lo que sea necesario. ¿Sí? Entonces en eso consiste este periodo de recuperación. Es como un tiempo protegido para ponernos al día en todo. Hola Natalia. Acá estamos. Ya, antes de pasar a detallar, me gustaría que viésemos el escenario del primer semestre. El primer semestre se entregaron 6 instancias de evaluación en total, ¿sí? Hubo este cambio de la evaluación formativa a una evaluación que de repente ya era calificada, de ahí comenzó un poco el colapso. Pero es necesario que conozcan cuáles fueron esas instancias, que fueron estas 6, y además sepan que ya tenemos personas que han cerrado efectivamente su primer semestre porque participaron en prácticamente todo, ¿sí? Entonces es importante que veamos cuál es el escenario en el cual estamos parados cada uno para ver qué es lo que debemos hacer para poder cerrar o completar o bien solamente mirar qué es lo que ocurre durante este periodo, este proceso. De estas seis notas se tomaron las 4 mejores calificaciones, ¿sí? No sé si le había dicho 3, 2, que se iban a borrar, pero se borraron 2, obviamente, de las 6 que teníamos, por lo tanto nos quedamos con las 4 mejores calificaciones. Y con eso vamos a cerrar el primer semestre. Y ahora me interesa que ustedes vean cuáles son las calificaciones, porque me entregaron un último trabajo que había quedado pendiente de revisar. Obviamente revisé todos los trabajos, así que ya estamos como al día en cuanto a la revisión, y se los voy a subir para que ustedes puedan ahí tener la retroalimentación. Por si acaso en los trabajos, la retroalimentación yo la pongo a un costado al lado derecho, y ahí pueden ustedes revisar su correspondiente retroalimentación. 100%, 25, ahí está. Ya. Lo que me interesa, lo primero son las notas. Calificación 1 son los trabajos que tenían que entregar en abril, en las fotos. La calificación 2 era un formulario Google sobre función potencia. Calificación 3, formulario de Google sobre ecuación vectorial de la recta. Calificación 4, calificación por participación destacada en clases. El espacio de la calificación 5 era un trabajo sobre plano en el espacio, y la calificación 6, que no está detallada acá, fue el último formulario de Google que hicimos sobre ecuación nuevamente del espacio. De plano en el espacio, disculpen eso. Entonces aquí está el panorama. Acá está, en la última columna, como pueden ver, está el famoso promedio. Y como pueden ver, hay gente que tiene ya su promedio listo, y hay personas que tienen #NUM. ¿Qué significa eso? Que como acá está una fórmula que calcula las 4 mejores notas, obviamente en el caso, acá por ejemplo vemos que no se cumple con eso, por lo tanto no se puede calcular el promedio, eso es lo que significa. Entonces podemos ver aquí la realidad de todas las personas. Este es el escenario sobre el cual nos paramos y este es el escenario que tenemos que solucionar en el sentido de que toda la gente que está pendiente va a tener la oportunidad de dejar de estar pendiente.
Y lamentablemente las personas que aún así queden pendientes después de este proceso ya va a tener que ser algo que vamos a tener que arrastrar hasta el final del semestre. ¿Sí? Entonces, por eso la importancia de que ojalá todos los procesos se cierren de inmediato, cosa que sean los menores posibles las personas que queden pendientes para final de año. Ojalá nadie quede pendiente para final de año y tener que estar viendo ahí en noviembre con qué nota sale de matemáticas. ¿Sí? Entonces, ojalá se pudiese solucionar todo esto de inmediato, pero también se entiende el que uno puede estar pasando por distintas situaciones en la casa y simplemente no puede cerrarlo y tiene que tener la claridad que de todas formas lo va a poder hacer a final de semestre. ¿Sí? Entonces, eso por este lado. Ya tenemos calificaciones y ¿qué es lo que vamos a hacer? Es lo siguiente. Vamos a volver a las calificaciones por si acaso después. Ya, la pregunta es, ¿qué pasa o qué ocurre con aquel estudiante que no posee las 4 calificaciones? Acá viene lo mágico, es que aparecen nuevas oportunidades. Y acá hay algo que queda implícito, que es ya no estoy aceptando ningún trabajo del primer semestre, por si acaso. Ya no, todo trabajo del primer semestre ya está evaluado y ya está olvidado. Si alguien quiere recuperar notas, tiene 4 opciones para hacerlo, que son las 4 evaluaciones que están acá. ¿De dónde salen estas evaluaciones o qué es lo que toman? Toman los principales objetivos de aprendizaje que se tenían que ver el primer semestre, o los que yo considero que son fundamentales, ¿sí? Y se transformaron en 4 evaluaciones que van a ser vía formulario de Google dentro del horario de clases. ¿Sí? Así sencillo. Son evaluaciones bastante sencillas, bastante simples. Estoy pensando en evaluaciones de 10 o 12 preguntas como máximo, cosa que según el calendario ustedes van a ver, van a tener que resolver de a 2 por día. Por ejemplo, cierto día va a estar liberada la evaluación 1 y 2 y cierto día va a estar liberada la evaluación 3 y 4. Si alguien tiene que rendir las 4 evaluaciones, va a poder recuperar las notas del semestre en 2 días. Pero obviamente esto es el final de un proceso que es parte de este periodo de recuperación o adaptación, como quieran. Dígame. ¿Qué pasó? Que escucho mi voz así. Ah, no, ya no. Ay, luego. Ya. ¿Ya? Sí, también cuando hablo también escucho mi voz. Oh, cuático. Ya, pero lo que quería preguntar es que si estas evaluaciones son las de alternativas, estas de que se hacen en esta... Formularios de Google. Sí, eso mismo. Sí, son formularios de Google, pero no necesariamente de alternativa. Porque el formulario de Google a mí me permite, por ejemplo, pedir desarrollo. Entonces, imagínate que tal vez en la evaluación de geometría en el espacio, geometría en el espacio, te pido que me describas cómo obtener el módulo de un vector, por ejemplo. Entonces ahí tú vas a tener que escribir, no vas a tener que marcar una alternativa. Pero sí va a ser vía formulario de Google. ¿Eso resuelve tu duda un poco? Sí. Ya, perfecto. Entonces estas 4 nuevas oportunidades están basadas en los conceptos de inecuación con 1 y 2 variables, que es la evaluación 1. La evaluación 2 es área y volúmenes de diferentes sólidos. La evaluación 3, elementos de la geometría en el espacio. Evaluación 4, ecuación de la recta y plano en el espacio. ¿Sí? Esas son las nuevas 4 oportunidades que tenemos para resolver. Entonces, insisto, nada de trabajo atrasado, lo mismo para el electivo, por favor, nada de trabajo atrasado, sino que se van a entregar nuevas oportunidades para recuperar las 4 calificaciones mínimas con las cuales yo puedo cerrar el semestre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que, pucha, profe, yo solo debo 2 notas, o yo debo 1, o yo no debo ninguna, etc. Entonces, para todos los escenarios funciona lo mismo. ¿Quiénes pueden participar? Todos. De partida, todos. ¿Sí? Todos pueden participar de estas nuevas instancias de evaluación, que son 4. ¿Qué es lo que dice acá? Que la calificación de cualquier evaluación modificará la menor de las notas que tenga el estudiante o bien completará las calificaciones faltantes. ¿Sí? Si a mí me faltan 3 notas, bueno, claramente voy a tener que dar 3 evaluaciones. ¿Cuáles? Las que yo escoja. Entonces ustedes se pueden preparar para distintas evaluaciones según lo necesiten.
Las evaluaciones van a estar habilitadas un día y después se va a cerrar y después se van a habilitar las otras 2. Entonces ahí usted decide en cuál quiere participar. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice acá abajo? Los estudiantes con calificaciones destacadas hasta la fecha podrán utilizar las calificaciones en el segundo semestre. ¿Sí? ¿Quiénes son los estudiantes destacados? Si ustedes lo notaron, vamos a las notas nuevamente. Hay estudiantes que están en verde. ¿Sí? Estos son los estudiantes que tienen sobre 6.5 hasta la fecha, que considero destacados. Entonces, por ejemplo, y disculpen que utilice ahí los nombres, pero aquí, por ejemplo, Camila Álvarez, ella tiene promedio 6.9. ¿Sí? Entonces ella va a decir, pucha, profe, ¿sabe qué? Quiero subir el promedio a 7. Y como todos pueden participar, ella puede dar la evaluación 1. Ok, se saca un 7 y cambia el 5.4 por un 7. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Su promedio sube a 7. Perfecto. Pero además Camila quiere, voy a retroceder ahí, pero además Camila quiere reservar un 7 para el próximo semestre. Por lo tanto, ella puede rendir cualquiera de las otras 3 evaluaciones y así se asegura de reservar un 7 para el próximo semestre. Cosa que después ella ya parte con una nota más y eso, mirándolo desde alguna perspectiva, como me dijeron en tercero medio, significaría que tal vez la última prueba la Camila ni siquiera necesite dar. ¿Sí? Porque ya tiene un 7 para reemplazar esa mala nota. Entonces, es un poco de trabajo extra ahora, pensando tal vez que en noviembre, cuando ya estoy un poco más cerca de finalizar, ya no quiero más guerra y ahí puedo utilizar esta nota que es extra. ¿Sí? Profe, Dígame. que la Camila dice, ¿y si la nota que se saca no sirve? No, porque esto queda así. Queda 6.9, ¿no? No, pero por ejemplo, para el segundo semestre, si Sí. en esa nota me va mal, ¿igual va a ir sí o sí el segundo semestre o la idea es que sume nomás? No, tú escoges si va el segundo semestre, no. Ah, y usted, eso no lo entendí, ¿usted elige de qué materia vamos a dar la prueba o uno elige? No, pues son cuatro evaluaciones distintas. Y las materias ya están, los contenidos ya están. No, sí, vos, pero uno elige de cuál contenido va a ser la prueba o Ah, usted sí, elige pues. eso. No, tú eliges a cuál te metes y la resuelves. Ah, ya, ya. Sí, esa es como una ventaja. Veamos otro caso. Campuzano, Conay, pucha, a ver. Ya. Catalina López. Disculpa que te tome, Connie, pero tienes promedio 6.8 en primer semestre, lo cual es bastante bueno. Ya, ¿qué puede pasar con el caso de la Cata? Como para ejemplizar todos los casos posibles. La Cata dice, ya, tengo promedio 6.8. Lo primero que podría decir la Cata es como, ya, listo, finalicé mi promedio 6.8, nos vemos en el segundo, o sea, nos vemos en el segundo semestre. Comienzo a participar más en serio cuando comencemos a ver el nuevo contenido del segundo semestre, ¿sí? Y en este proceso de adecuación o de ajuste o de cierre del primer semestre, la Cata se podría mantener un poco más al margen, ¿sí? Porque ella ya tiene seguro su 6.8. Pero supongamos que la Cata no quiere un 6.8 y quiere salir de cuarto medio con promedio 7 en matemáticas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer la Cata? Va a tener que rendir evaluaciones, ¿sí? Y supongamos que la Cata rinde 2 evaluaciones y se saca 2 7, perfecto. Los 2 7 completarían los 2 notas que faltan acá al medio. Por lo tanto, que si la Cata quiere reservar una nota para el segundo semestre, tendría que dar una tercera evaluación, ¿sí? Incluso podría dar la cuarta, cosa de que, pucha, si me fue mal en la tercera, acumulo la cuarta. La idea, chiquillos, de grandes rasgos, es que todos pueden dar las 4 evaluaciones y si les sobra nota, la mejor nota que les sobre va a pasar al segundo semestre. Ese es como el resumen en fácil. Pongamos otro caso. Ya, Nico, ya que Nico habló. Nico tiene promedio 7, ¿sí? Entonces Nico podría dar la primera evaluación y se saca un 5. Puede dar la segunda evaluación, se saca un 5.5. Puede dar la tercera evaluación, se saca un 6.5. Y podría dar la cuarta evaluación y ahí se saca un 7, ese 7 lo puede reservar. O bien Nico puede dar las 4 evaluaciones y se saca 4 7, de todas formas puede pasar solo un 7 al próximo semestre. ¿Queda como clarito el panorama? Sí. Lo que aquí necesitamos que aparezcan como mínimo para cerrar son 4 notas, ¿sí? Como mínimo necesitamos 4 notas para poder cerrar. El caso de David Fuentes, por ejemplo, aquí él ya tiene un 7. Buenísimo, solo le falta tener 3 notas más y con eso podemos cerrar el promedio de David. La diferencia es que él no está en verde, por lo tanto, por más que tuviese, bueno, aún así son 4 notas, solo podría completar, le quedaría un espacio
sin vacío, con vacío, ¿sí? Entonces, él no podría reservar, pero sí él tiene todas las posibilidades de cerrar su promedio 7 este semestre. Entonces, como les dije que esto no va a ser solo ya, tienen prueba de esto y ahí vean ustedes cómo lo resuelven. Existe un calendario detrás que apoya este proceso, el cual es el siguiente. Miércoles 5 de agosto, que es el día de hoy, estamos presentando el periodo de recuperación y voy a entregar, de hecho ahí ustedes después tienen como una actividad el organizar su trabajo, ¿sí? Esto ya depende netamente de ustedes, por eso ya están, les dije que es importante que ustedes van a tener que poner una parte importante de esto, porque tienen que entender que los contenidos, si bien van a ser tratados un poco más sencillos en la evaluación, no podemos tener las mismas clases nuevamente. Si yo no voy a hacerle las clases nuevamente de lo que corresponde a cada contenido, las clases ya están en Classroom. Así que es mucho de poner de su parte en el sentido de tener que revisar el material, revisar las guías, plantear consultas. Yo ahí obviamente estoy abierto a resolver todas las dudas que tengan, pero necesitamos como esa parte activa de ustedes. El viernes 7 de agosto, ¿qué es lo que vamos a ver? Inecuaciones con una o dos variables. Por lo tanto, parte de la actividad de hoy es, por ejemplo, que ustedes revisen la clase de inecuaciones con una y dos variables, cosa que el viernes 7 nosotros solo nos dediquemos a resolver dudas si es que tienen, y debiesen aparecer dudas, o algún ejercicio que les resulte complicado de resolver, o algo que no entiendan, cosa de que el viernes 7 una persona pueda quedar, entre comillas, preparada para rendir esa evaluación. Pero obviamente, si aún no se resuelven las dudas del viernes 7, aún tenemos el miércoles 12. Pero el foco del miércoles 12 es trabajar área y volumen de diferentes sólidos de revolución. Y además trabajar elementos de la geometría espacial. Es decir, nos vamos a meter de lleno al espacio, a R3. Insisto, nuevamente, ustedes son conscientes de que no se puede hacer una clase con todos estos contenidos de área y volumen. Por lo tanto, en esas clases vamos a estar más que nada como viendo algunos elementos que son como fundamentales y que también hemos visto en los videos que están en las clases, que ya están en Classroom, por si acaso. Entonces, insisto, para que no crean que esto va a ser una clase de resumen, no, sino que básicamente son clases destinadas a que usted utilice para reforzar ciertos contenidos que aún puedan estar pendientes. Entonces, claro, tal vez las personas que no han participado mucho de clases ven un poco complejo el escenario, pero de verdad es bastante posible. Solo deben ver las clases que hemos realizado y en base a esas clases plantear dudas para que nosotros podamos resolver y discutir en estas clases que están planteadas acá el viernes 7, el miércoles 12 y el viernes 14 de agosto, que va a ser la clase de ecuación de la recta y plano en el espacio. Eso quiere decir que la próxima semana está toda destinada, o sea, no solo la próxima semana. Sí, la próxima semana. Es verdad. La próxima semana está toda destinada para que usted pueda recuperar un poco y, en el fondo, llegar a comprender estos conceptos, tomar nota de los videos que se están realizando, porque de ahí van a salir las preguntas. ¿Sí? Básicamente, del video van a salir las preguntas que uno pueda realizar. Y no necesariamente todo tiene que ser matemático, ¿no? Sino que tiene que haber mucho tal vez de explicaciones conceptuales y ese tipo de cosas, para que no crean que todo es netamente numérico. Luego del viernes 14, vamos al miércoles 19. El miércoles 19 se va a liberar o se van a activar las evaluaciones 1 y 2. Es decir, que ese día miércoles van a estar activa la evaluación de inecuaciones y la de volúmenes y áreas de sólidos de revolución. Si esas dos van a estar activas. Y el viernes 21 de agosto se va a activar la evaluación 3 y 4. Obviamente esto todo es dentro del horario de clases. ¿Sí? El miércoles en la tarde y el viernes a las 8:15. Y con eso ustedes pueden participar de las 4 evaluaciones. Insisto, las evaluaciones están pensadas para ser breves, para ser simples, cosas que sean abordables por todos. La última evaluación del plano estaba bastante compleja, ¿sí? Ya no va a ser de ese estilo, ¿sí? Sino que va a ser algo más sencillo, algo que todos puedan participar, algo que permita que todos puedan finalizar de la mejor forma este semestre. Ese es el foco. ¿Sí? Pero ojo, eso no quiere decir que va a estar regalado todo, sino tienen que ver los videos y cosas de los videos para salir. Es decir,
Así, a eso me refiero con sencillo. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer ahora? Bueno, el formato de las clases se dice que se va a continuar con el formato A y B y solo más que nada al comienzo de cada clase, si es que es clase tipo B, les voy a recomendar que vean tal video o que vean tal cosa, busquen tal tema y después en las clases B me conecto los últimos 30 minutos para resolver preguntas. Las clases del viernes son así. Y las clases tipo A se van a seguir manteniendo en el formato que ustedes conocen, porque es la clase completa. ¿Sí? Así que no hay ningún cambio. Pasado el periodo de recuperación, se va a comenzar a revisar los contenidos propios del segundo semestre, es decir, que pasado este proceso, vamos a comenzar y vamos a continuar viendo lo que nos queda pendiente, no es mucho de geometría, y vamos a pasar a estadística, ¿sí? Para que sepan que eso es lo que se viene. Pero toda esa información va a ser dada a su respectivo tiempo, ¿sí? La idea no era saturarlos de información, sino que ir paso a paso. Y antes de comenzar oficialmente el contenido del segundo semestre, dediquemos y enfoquémonos en este famoso periodo de recuperación. ¿Dudas? Profe, la Camila pregunta que si se pasa solamente una nota. Sí, solo una nota máxima. ¿Sí? Organización del trabajo. ¿Por qué es necesario organizar el trabajo? Por lo siguiente. Tenemos casos donde tenemos personas que, pucha, le faltan 2 notas para cerrar el semestre. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que ellos pueden escoger los temas en los cuales quieren participar. Entonces, esa persona que debe 2 notas o con 2 notas cierra el semestre, puede escoger qué es lo que quiere dar y se enfoca durante todo este periodo de la próxima semana en revisar los videos de esas clases, generar las preguntas sobre esas clases, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una buena ventaja porque así yo me puedo enfocar en ciertas cosas. Bueno, obviamente las personas que deben las 4 calificaciones tienen que dar todo de sí para rendirlas todas, pero el que deba 1, 2 puede escoger en cuál participar. Y para eso es necesario organizarse. Sí, cosa de que, insisto, lo importante es que el gasto fuera de las clases sea el menor posible. Entonces aquí yo le hice una pequeña tabla de resumen con qué clases ustedes debiesen ver para estar como al día con cada uno de los temas que se plantean. Si se dan cuenta, la evaluación 4 es la que tiene más clases porque claramente el contenido más complejo de todo, el tema de ecuación de la recta y ecuación del plano, ahí estuvimos bastante rato con eso. Pero tenemos cosas que son súper abordables, por ejemplo, el tema de área y volúmenes de diferentes sólidos. Es solo una clase, la clase 11. Usted ve eso, plantea sus dudas y ese tipo de ejercicios van a ser planteados después en el, ¿cómo se llama esto? En la evaluación. La evaluación 1, inecuaciones con 1 y 2 variables, contenido también súper abordable, clase 9 y 10. Con eso uno lo revisa, lo ve y puede plantear dudas y estar listo para ejercicios del mismo tipo que estamos revisando en los videos que están aquí planteados. Evaluación 3, elementos de la geometría en el espacio, distancia entre 2 puntos, vector en el espacio, por eso la clase 13 se repite en la evaluación 4 y la evaluación 3 porque está el concepto de vector en el espacio, módulo de un vector que también es propio de la ecuación de la recta y ecuación en el espacio, por eso se repite esa clase. Pero básicamente en eso consiste la evaluación 3, calcular distancia entre 2 puntos, el punto medio, módulo de vector, ese tipo de cosas. Y la evaluación 4, que podría ser un poco la más compleja, tiene que ver con la ecuación de la recta y ecuación del plano en el espacio. Que ahí toman esas 6 clases más o menos que nosotros vimos, esos temas que están ahí. Obviamente es toda una referencia, no significa que uno vaya a sacar contenido de los 3 videos, o puede que sí, pero uno no va a ver con la misma profundidad que uno lo está viendo ahí. Entonces, ese es el panorama que tenemos, chiquillos, para este periodo de recuperación. Entonces, esto es lo que iba con que es importante que hoy día se organicen y obviamente les voy a dar el tiempo que queda de la clase para que ustedes hagan eso. Porque, por ejemplo, si yo debo 2 clases, o sea, si yo debo 2 notas, de inmediato, así como mi recomendación es que se vayan a la evaluación 1 y 2. Eso significa revisar los videos de la clase 9 y 10 y la clase 11. Con eso yo estaría listo y mediante obviamente una práctica y tomar mucha nota, buscar cosas, todo ese tipo de cosas que ustedes pueden hacer, llenarse de apuntes, cosas que la evaluación de esas 2 evaluaciones ustedes sean bastante satisfactorias y puedan cerrar su promedio. Entonces, esa es la idea, chicos. Ese es el famoso periodo de recuperación que vamos a instalar.
¿cuál es la actividad que les dejo ahora a ustedes? ¿Sí? Lo primero es organizar su trabajo, ver qué evaluación van a rendir, cuál no, etc. Luego, ¿qué van a hacer? Es revisar la clase, o les solicito que revisen la clase 9 y 10. ¿Por qué? Porque obviamente el viernes vamos a estar hablando de inecuaciones, ¿sí? Y sistemas de inecuaciones. Así que es necesario tener claridad, porque insisto, la clase del viernes es una clase tipo B, por lo tanto, básicamente, si bien voy a ver puntos que me interesa destacar, lo importante es que ustedes resuelvan dudas. ¿Sí? Entonces tienen el tiempo que queda ahora y el tiempo de la clase del viernes para que ustedes puedan revisar estos dos videos, ¿sí? Tomar nota y lo que quieran. Y generar preguntas sobre la clase de desigualdades con una y dos variables. ¿Para qué? Para lo que les decía recién, que es que podamos contestar. Y así nos enfocamos solo en resolver dudas el viernes. Esas son las actividades que tienen que realizar ahora. Si se dan cuenta, ahora todo depende de ustedes. Vamos a detener la grabación